Bienvenidos a Bloque de Entrevistas de Elecciones Generales 2016. El día de hoy me encuentro acompañada de José Incio. Él es politólogo y profesor de la Universidad Católica, con quien vamos a hablar acerca de los últimos resultados electorales ya al 100% entregados por OMPE sobre el presidente de la República próximo, que en este caso virtual presidente Pedro Pablo Kuczynski. Bienvenido, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Bueno, tenemos acá unos cuadros, unos mapas que se han trabajado, que hemos visto los 4 escenarios posibles en los que Pedro Pablo Kuczynski podría haber ganado la elección, que en este caso ya se cumplió. Sí, ese es un trabajo que se hizo la Universidad de Washington con la Universidad Católica, que era terminando la primera vuelta. Tú tienes que los candidatos que pasan a la segunda vuelta tienen que tener 3 estrategias. 1, no perder sus votos que ya ganaron en la primera vuelta. 2, pelearse por los votos de los otros candidatos. Y el tercero es tratar de quitarle votos al otro contendor. Claro. ¿No? Entonces, en esas estrategias, lo que hicimos fue hacer escenarios con los mapas, con las votaciones por distrito, viendo que justamente cuáles eran los distritos que tenían que Pedro Pablo Kuczynski ganar la mayor cantidad de votos para poder ganar. Claro. Y en los 4 escenarios, el último era en el cual podías prever cómo tendría que haberse pintado el mapa para que Pedro Pablo Kuczynski gane. Claro, porque era un escenario un poco complicado. Digamos que conversamos con varios analistas y nos decían, bueno, que a la luz de los resultados, 20% para Pedro Pablo y 40% para Keiko, lo ponían en un escenario difícil, sobre todo tomando en cuenta los votos pues que se habían ido con Verónica Mendoza. Exacto. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que tú planteaste en estos mapas? Justamente, la idea era que... podemos ver de repente el primero, claro, ¿no? Para ver el primer escenario, por supuesto, para ver cómo tú veías que podían repartirse esos votos. Claro. Ahí lo estamos viendo. O sea, en el primer escenario, por ejemplo, tenemos que si PPK y Keiko Fujimori se repartían por igual los votos de todos los otros candidatos, incluidos los nulos y blancos, si se repartían por igual, bueno, Keiko justamente iba a sacar bastante delantera. ¿Por qué? Porque ella llevaba bastante ventaja, claro, a Pedro Pablo Kuczynski. Hay 2 millones de votos, ¿verdad? Sí, 2 millones hubiese pasado, si hubiesen repartido exactamente igual, ¿no? En el otro escenario en el cual se reparte 60-40, si bien es cierto la brecha se reduce, pero aún así Keiko hubiese ganado, ya que la distancia, la ventaja que le llevaba después de la primera vuelta a Pedro Pablo Kuczynski era bastante significativa. Ahí hablamos de 1 millón, a pesar que Pedro Pablo Kuczynski iba a ganar 60% de los votos, o sea, claro, superándolo todavía. Digamos que esa no hubiese sido suficiente para poder revertir la ventaja que tenía. Ajá. Lo interesante de ese mapa es que si tú ves las zonas que se van convirtiendo, son justamente al color celeste, empieza a pintarse un poco más el sur. Es decir, ahí es, claro, donde, digamos, tenía que haberse hecho el esfuerzo de los candidatos por ganar. Y sí es muy interesante, si vemos los lugares que visitó Keiko Fujimori después de la primera vuelta, fue básicamente al sur. O sea, claro, ella tuvo toda una ruta, ¿verdad? Exacto. Al sur, pero... La lectura de ella fue correcta, en el sentido de que a ella le faltaban, por decirlo así, de 40 pasar a 10, intuyendo que ambos candidatos se quedaban con sus votos iniciales. Lo segundo que tienen que hacer es tratar de captar la mayor cantidad de votos posibles. Eso sin contar que algún ciudadano cambie su voto. Exacto. O sea, en el escenario en el cual ellos se mantienen sus votos, claro, tienen que, el segundo paso es repartirse lo que hay de los otros candidatos, y el tercer paso es tratar de quitarle votos al otro candidato. Claro, ¿y esta zona sur de quién era? Esa zona sur, el voto principalmente en la primera vuelta estuvo, Verónica Mendoza por un lado, en Puno también estuvo la votación del Partido Democracia Directa. Y es interesante también no perder de vista que en el sur también Keiko Fujimori tenía una votación importante. O sea, ella entendía que tenía que ir al sur porque le faltaba poco, por decirlo, claro, así. O sea, tenía que convencer... Como para que sea su norte, igual que el norte. Para que sea su norte. Ahora, en el oriente vemos que también PPK, digamos, podía tener varios distritos y empezar a territorializar más su votación y ganar más espacio. Que finalmente, ¿no? También los resultados de, claro, OMPE al 30% lo vimos también, ¿no? Sí. Que él tenía ahí como el 70% en varios uno de estos distritos electorales. A ver, vayamos con el segundo cuadro del mapita en los otros 4 supuestos escenarios. Claro. En el escenario 3, en los cuales hablamos de 35-65, o sea, un poquito más que hubiese ganado un esfuerzo más, aún así le hubiese sido bastante complicado a Pedro Pablo Kuczynski ganar, porque la brecha se reducía más y ves que el mapa se sigue pintando, pero la distancia era bastante importante. Es más
la distancia es mayor a la que hay en este momento, exacto, ¿verdad? El doble. En cambio, en el cuarto escenario, que es, digamos, donde, de nuevo, estamos hablando de los porcentajes, la ganancia de los candidatos de los votos que no eran de ninguno de ellos inicialmente. Claro. ¿No? Del 100%. Del 100% de votos que no eran de ninguno de los dos, o sea, de votos nulos, viciados, de Verónica, de todos los otros candidatos. En el escenario 4 habíamos calculado que más o menos tenía que Pedro Pablo Kuczynski sacar 66% de esos votos y podía sacar una ventaja de más o menos 70.000 votos, sí, que no estuvo tan lejos de la realidad final. Que en realidad acá le están dando un poco más, 30.000 votos, claro, más casi. Lo que pasa es que el sesgo ahí o el componente que podría generar una distorsión ahí es que estamos asumiendo que todos los votos blancos y nulos también se reparten. Claro. Entonces ahí obviamente había que restarle esos blancos nulos. Que han sido un 18%, exacto, más o menos de ausentismo. Entonces más o menos era, pero a lo que vamos con este análisis que hicimos fue que el escenario por el cual Pedro Pablo Kuczynski podía revertir la ventaja inicial que llevaba Keiko Fujimori, era un escenario en el cual tenía que sacar 66 de cada 100 votos, de los cuales no le pertenecían al inicio. Es como decir casi 7 votos de 10. Casi 7 votos de 10, 7 personas tenían que votar por él. De los que no votaron por ellos. Entonces, digamos que ahí es súper importante la estrategia que se aplicó en la campaña, las adhesiones, los errores que se cometieron por el otro lado. Y todo esto hizo el caldo cultivo suficiente como para que, como veamos en el conteo, que fue un poco de infarto, hasta última hora se tuvo. Algo, digamos, echado de la suerte, ¿no? Porque en realidad se supone que un candidato debería obtener esta votación haciendo un meeting o una campaña alrededor de todos estos lugares y convencer a la población. Sí, porque se veía un escenario difícil, ¿no? La mayoría de personas pensaban que no iba a poder obtener esta cantidad de votos. A esto se ha sumado, ¿tú crees ya como analista, politólogo, perdón, que se hayan cambiado también algunos votos de Keiko para PPK? Yo creo que la votación de Keiko es bastante, digamos, fiel. Es una votación bastante dura. Entonces no cambió porque si vemos los porcentajes, los distritos, ella gana donde sigue ganando. En algunos distritos del sur sí se cambiaron. Pero fueron, digamos, algunos. O sea, digamos, la gran mayoría de lugares donde ella obtuvo la mayoría de votos, siguió con la mayoría de votos. Entonces yo sí creo que eso también es parte porque el trabajo que ella viene realizando desde la elección anterior. Así o sea, no hay que quitar el mérito de Fuerza Popular, que ha hecho campaña por 5 años, ha hecho, digamos, el trabajo de guión que se tiene que hacer, ¿no? Ha viajado, ha generado cuadros, ha participado en elecciones regionales, ha metido alcaldes, ha metido gobernadores regionales. De hecho, Fuerza Popular y Alianza Popular son los partidos, Fuerza Popular y Alianza para el Progreso son los partidos que tienen, digamos, el mayor éxito a nivel subnacional. Claro. Y eso te sirve obviamente de buen colchón y palanca para ganar. Lo que yo creo que ha pasado es que en el último escenario, digamos, en esta segunda vuelta, se han juntado un grupo de factores que han logrado que justamente le permita a candidato de PPK revertir. Porque, como habíamos también mostrado alguna vez en un análisis, lo que usualmente pasa desde 2000 hacia adelante es que a segunda vuelta pasa un candidato de los que vamos a llamar adversos al riesgo y un candidato pro cambio. Claro. Pro cambio en general, ya sea política, económica, etc. En esta elección solamente han pasado, por X factores, dos pro cambio, claro, dos adversos al riesgo, no los más conservadores, exacto, digamos, ¿no es cierto? Entonces, la alineación de los otros candidatos ha servido y también creo que los últimos problemas que tuvo, las últimas denuncias que hubieron con respecto a Fuerza Popular también le jugaron en contra, ¿no? Tal vez también el desenvolvimiento de Pedro Pablo Kuczynski en el último debate electoral. Bueno, el último debate electoral fue uno de los más vistos. De hecho, entiendo que ha sido visto por más del 60% de la población, ha habido bastante expectativa. Y creo que a diferencia del primer debate, había una clara, digamos, predisposición del candidato a justamente poder, digamos, salir con una diferente actitud con respecto al primer debate, lo cual le permitió quizás convencer a ese último grupo de indecisos que necesitaba saber hacia dónde iba, ¿no? Antes de que Verónica Mendoza le dé su apoyo. Eso ya, claro, sí ya lo terminó de redondear, digamos. Si vemos el mapa, en el apoyo de Verónica Mendoza, o sea, si vemos el mapa, la zona donde ha ganado Pedro Pablo Kuczynski, tú ves el primer mapa de Verónica Mendoza, es como si hubiese un trasvase, claro, casi total, ¿no? Porque se decía, ¿no? Bueno, ahora que Keiko Fujimori en estas campañas, en este recorrido a nivel nacional, pudo obtener también los votos de aquellas personas decepcionadas por el gobierno de Ollanta, ¿no? Los más pobres, a los que se les hablaba sobre el agua, sobre el gas barato, y ella como que por ahí también agarró algunos adeptos. Sí. También en el caso del sector que estaba con el aprismo,
en el norte del Perú, ella terminó también ganándoles. Lo que se decía era, ahora las personas que iban a votar por Verónica Mendoza van a votar por un modelo un poco más no sé si izquierdista, pero que estaba más ligado a Fujimori que mucho más que Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Y de repente si Verónica Mendoza no daba su apoyo, ese sector se veía más identificado con Keiko. Y eso tiene mucho sentido si ves la primera reacción del Frente Amplio cuando pasa la segunda vuelta. La primera reacción del Frente Amplio es decir voto nulo, voto viciado, voto protesta. Tiene sentido y es consecuente si analizamos bien cuál es la dicotomía en las cuales se mueven las organizaciones políticas. Es decir, para un bloque, para un programa de izquierda es muy importante el tema económico. Entonces, votar por alguien que representa justamente el liberalismo, por decirlo así, en su máxima expresión, como Pedro Pablo Kuczynski, era bastante complicado. Y es por eso que incluso candidatos como Goyo al final no cambió de posición. Él dijo, no, mi voto sigue siendo crítico porque yo no puedo poner mi voto justamente frente a alguien que representa el neoliberalismo. De repente es para las personas que todavía tienen una aspiración política y que no quieren cambiar tampoco su discurso, ¿no? Frente a la población, para no perder lo ya ganado. Claro, porque podría sonar inconsecuente o luego más adelante te lo sacan. Sin embargo, yo creo que al final el Frente Amplio, como que frente a esa dicotomía o esa tensión económica, puso sobre esa otro tipo de tensiones, ¿no? En la mirada quizás de, el tema económico sigue siendo importante, no es que seamos gobierno ni nada, pero más importante es que ellos analizaron y asumieron que estaba en problema el sistema democrático. Entonces dijeron, no vamos a seguir, digamos, por decirlo así, compitiendo o peleando en el tema económico, pero estamos de acuerdo en que hay que preservar el marco democrático y en esa idea, al final, en las últimas semanas, Verónica Mendoza le va a decir que voten por PPK, ¿no? Claro, y ahora como tiene este apoyo, necesitan también el mismo apoyo en el Congreso de la República. Eso es una cosa mucho más complicada por la mayoría que tiene el fujimorismo, ¿no? Pero no solamente por fujimorismo, también por Frente Amplio, que ha dicho que igual va a seguir siendo oposición. Sí. ¿Cómo ves tú ese escenario? ¿Crees que es factible o está bien que el presidente de la República con su gabinete tenga que cambiar un poco su plan de gobierno para poder adaptarse a todas estas bancadas que puedan aceptar la propuesta que él tenga desde el Ejecutivo? Sí, ahí yo diría dos cosas. Una es que no existe una oposición, no va a ser una oposición ciega porque hay muchos temas en los cuales están de acuerdo. En el tema económico, por ejemplo, yo no creo que haya mucha diferencia entre la idea de PPK y la idea de la bancada fujimorista. Entonces, frente a proyectos con respecto a que PPK quiera proponer en el tema económico, creo que va a tener respaldo bastante multipartidario sin problemas. Sí, he escuchado eso. Va a haber, lo que va a haber es quizás oposición en ciertos temas o issues específicos, ¿no? Cuando haya, por ejemplo, no sé, un tema con respecto a una ley de protección ambiental, por ejemplo. Es probable que ahí se alineen, digamos, sus mejores aliados sean los del Frente Amplio, la oposición, y digamos, no sé, Acción Popular, etc. Y quizás la bancada fujimorista sea más reticente, ¿no? Claro. Pero no va a ser algo así como que desde el primer momento todo el mundo va a decir no a todo, porque yo creo que cada tema es una línea de negociación. Entonces, en esa línea, tú tienes que, según los temas, vas a estar de acuerdo con unos o con otros. Claro. El problema de ese esquema de negociación es que, sea cual fuera el tema, por el número de congresistas que tiene la bancada fujimorista, siempre vas a tener que negociar con ellos. ¿Entiendes? Es como que si fuera un poco menos su bancada... ¿Y cuál es la principal diferencia que tú conoces de repente por los planes de gobierno que hayas visto, hayas escuchado, hayas leído, entre Fuerza Popular y Peruanos por el Cambio para decidir en el Congreso de la República? Yo en realidad no veo mayor tema con digamos, Peruanos por el Cambio y Fuerza Popular, porque en realidad el partido de Keiko Fujimori es bastante pragmático y populista por ese lado. Entonces, en tanto el rédito electoral esté en juego, yo creo que van a entenderse muy bien. Su apoyo. Sí, quizás algunos temas, algunos compromisos previos, ¿no? Tipo el tema de la minería informal, quizás algunos compromisos que haya adquirido Keiko como partido, claro, con respecto a qué es lo que se va a aprobar o no. Claro, ahora también vienen, como mencionaba ayer Pedro Pablo Kuczynski, los famosos devoluciones de ayuda, pues, ¿no? De los apoyos que ya se han recibido durante la campaña. Claro. Ahora, ¿cómo se va a responder esa población? Y ahí digamos, la bancada, si la bancada entiende que es organicidad con el partido, con lo que ofreció Keiko en campaña, es probable que esas devoluciones por ese lado sean un poco más problemáticas, ¿no? Por ejemplo, cambiar un poco la política pública con respecto a la intervención de la minería ilegal en Madre de Dios.
Ahí sí quizás va a haber un poco de confrontación, si es que la bancada fujimorista entiende que tiene que cumplir ese compromiso. Es una situación difícil igual que la del narcotráfico, ¿no? Situaciones que casi ningún gobierno quiere sí, hacer suya. Que son papas calientes que dependiendo cómo la trabajes. Ahora, es súper sencillo, digamos, no es que sea súper sencillo, pero es más fácil ser oposición en el Congreso, y eso es una ventana de oportunidad muy importante para los sectores de tipo Frente Amplio, Acción Popular, otra bancada que pueden dar mayor relevancia pensando en el 2021. Entonces, jugando con eso, otra cosa que hay que entender es que el fujimorismo nunca ha tenido una bancada tan grande con tantos personajes nuevos. Entonces, asumir que va a ser una bancada 100% en bloque también es una... Podría pasar lo mismo al Partido Nacionalista, que al inicio todos empezaron a renunciar, se fueron del partido. Y además tienes que los congresistas, si bien es cierto, responden al Partido Nacional, se eligen en regiones. Entonces, en tanto se proponga una ley que quizás beneficie a un grupo de regiones, que esos congresistas son de esas regiones, quizás ahí predomine más la identidad, su representación que el tema de partido. Podría ser. Yo creo que Peruanos por el Cambio va a tener que ser bastante hábil para entender justamente todas estas dinámicas y saber cómo jugar. Tendrá que estar Keiko presente siempre liderando entonces también esta organización. Dándole un mensaje a sus partidarios. Lo que pasa es que yo creo que ahí el partido de Keiko Fuerza Popular tiene dos problemas. Un problema es que es un partido que ha perdido 2 elecciones. O sea, eso no es poco. Si bien es cierto, tiene un capital político muy fuerte y leal todavía, pero es alguien que ya ha perdido 2 elecciones. Entonces es un desgaste importante en la figura de la candidata. Y frente a este desgaste, usualmente pasa siempre algún tipo de competencia interna, que podría ser Kenji Fujimori, podría ser otro espacio. ¿No? Entonces, a diferencia de la elección pasada, que ni bien terminó la elección, Keiko Fujimori podía empezar a hacer campaña y tratar de planear el 2016, a diferencia de eso, en este momento creo que entendería que primero tiene que sanear bien justamente cuál va a ser la visión del partido, si ella va a seguir adelante, si es que ella, creo que lo va a hacer, pero es con cuánta fortaleza, qué es lo que va a tener que ceder dentro del partido, etc., para poder seguir adelante, porque recordemos que al inicio de campaña alejó a algunos miembros por un momento. Claro, a los fujimoristas más duros, ¿no? Y eso también le da un poco de temor un tener costo, ¿no? Claro. Ahora ya no están ahí. Pero han regresado. Entonces, ese retorno de ellos, más otras salas del partido, quizás sea un problema que ella tiene que solucionar, o como partido tiene que solucionar de aquí en adelante, ¿no? Para ir finalizando y aprovechándote que te tenemos aquí con el tema de los partidos políticos, tú que eres politólogo y enseñas a los alumnos cuáles son las principales reformas que querían tener luego de este proceso electoral, qué cosas nuevas hay evidenciado para que haya un cambio, porque siempre estaba hablando de empezar la reforma, pero con este proyecto pues que ha presentado el señor Víctor Andrés García Belaúnde para que los congresistas que tienen algún proceso no puedan juramentar, pero hay otras cosas más de fondo, ¿no? Yo creo que independientemente del proyecto de García Belaúnde, yo creo que hace mucho daño al sistema político reformas parches, es decir, una ley específica para un tema específico no te va a cambiar el sistema. O sea, si el sistema está de alguna forma generando un tipo de equilibrio y tú quieres cambiar con una ley algo específico porque es populista o es, digamos, suena bien ante los medios, etc., yo creo que ahí puede generar más problemas que beneficios, digamos... Como se vio. Como se vio. Entonces lo que uno quiere es, ¿qué sistema de partidos queremos? O sea, ¿queremos un sistema de partido fuerte o representativo? Si es que es así, hay tensiones en que tienes que darle más espacio a la participación o menos espacio a la participación. Una vez que tenemos en claro cuál es el modelo de sistema de partido que queremos, ahí planteamos cuáles son las reformas que nos llevarían hacia ese modelo de partidos que queremos. Yo creo que dentro de toda la amalgama de propuestas, reformas que han habido, digamos, algunas buenas, otras malas, etc., pero son siempre parches. Uno de los pocos ejercicios son el que sacó el jurado con la idea del código electoral, porque era una cuestión ya más holística, ¿no? Es como que, a ver, veamos todo. ¿No? Pero una reforma que solamente vea cosas específicas es un problema. Y lo otro que hay que pensar también es que la idea de partidos políticos, como usualmente la tenemos en la cabeza y lo que queremos ver de un partido es una imagen que viene de Europa del inicio del siglo XX, que la vimos quizás en 2 elecciones en los 80, y es con esa remembranza que nos hemos quedado y hacia eso siempre apuntamos. Pero los tiempos cambian, las tecnologías cambian y la forma de representación también, los vínculos políticos también cambian. Ahora,
mantener esa idea de partido como se mantenía en Europa, en los 80, en el Perú, etc., quizás sea parte del problema por el cual no podemos tener una representación que siga generando mayor vínculo y que cada vez más las personas se sienten más desafectadas o, digamos, alejadas de la política, que a más jóvenes le interese poco la política, que el ausentismo aumente, etc. Entonces, yo creo que una buena discusión inicial sobre eso es un paso importante para plantear cualquier tipo de reforma. ¿Dónde puede iniciar esa discusión? Yo creo que los espacios llamados para hacer este tipo de discusión es, por un lado, los más interesados en la reforma, que es el poder político, el Congreso, por otro lado, los organismos electorales, que son los que tienen que, hasta cierta forma, dirigirla. Pero ya estuvo haciendo eso el año pasado y no ha recibido muchos votos por ahora, porque los congresistas mismos se oponen, ¿no? Y también vincular un poco más a la academia, porque el tema es que, por ejemplo, planteamos una reforma sobre el cambio de una ley en específico, y suena lógico el cambio de ley. Por ejemplo, esta idea de prohibir la reelección de las autoridades. Suena lógico, puede sonar populista, puede sonar, de hecho, a la ciudadanía en general le suena bien, pero ¿cuánta información tenemos de cuántos son los alcaldes que se reeligen? Son poquísimos, menos del 10%. Estás creando toda una reforma para menos del 10% de los alcaldes, diciendo que esta reforma va a curar la corrupción, cuando no tiene nada que ver la pastilla que le estás dando con el problema que tienen. O sea, si quieres curar la corrupción, bueno, refuerza la Contraloría, pero estás creando toda una reforma que va a afectar un montón de cosas para el 10% de alcaldes. Entonces, de repente, ahí es el vínculo con la academia, te podría dar esa evidencia o darte un poco esa discusión, y finalmente los tomadores de decisiones tienen que tener todos estos elementos y tomar una digamos, de nuevo, hacia dónde queremos ir. Claro, ¿no? Pero definitivamente alguien tiene que liderar ese encuentro en todo caso, ¿no? Y no tiene que ser el Congreso, tiene que ser de repente alguien de otro lado, sí, para que pueda tener un consenso de todas estas ideas, ¿no? De repente alguien del Ejecutivo, alguien de la Presidencia del Consejo de Ministros. Sí, yo creo que alguien que tenga, o el sector o el espacio que tenga legitimidad, y ahí justamente un gobierno nuevo quizás podría darle ese aire, ¿no? Ahora, pensar la reforma sin el Congreso también es un gran error, porque finalmente son los que no encargárselos completamente a ellos. No, ellos son los que aprueban las leyes. Claro. Entonces, tendrías que hacer un bloque muy importante de una presión bastante grande, y digamos, para que cuando llegue la propuesta no te cambien la propuesta a mitad de camino y te aprueben otra cosa, como ha pasado. Entonces, es un tema súper denso, pero es un tema que creo que es una discusión nacional de justamente hacia dónde queremos ir, o sea, cuál es la idea que tenemos de un partido político, cuál es la idea del sistema político que queremos y cuál es el problema que queremos enfrentar. O sea, el problema es que haya muchos partidos, o quizás el problema es que cada vez la gente se siente más alejada del canal democrático, del canal político. Si ese es el problema, entonces repensemos. Claro, es la decepción, creo, en sus autoridades, ¿no? Porque hay en otros países que existen muchos partidos políticos, pero igual siguen funcionando. Y siguen funcionando, claro. Ok, muchas gracias, José Incio, por haber venido el día de hoy. Un placer. A Bloques de Entrevistas. Él es José Incio, profesor de la Universidad Católica, experto en temas electorales y politólogo. Ya regresamos con más información.